mami, la escena que vas a ver ahorita te va a impactar mucho, pero tómalo con calma y tranquilidad porque la abuelita está bien. Y cuando él me dice eso, o sea, no sé con qué me voy a encontrar. Cuando entro, Esperanza, mi mami, ella le dio un paro cardíaco fulminante, pero lo más impactante es que ella alcanzó a coger su cuadro del Divino Niño, un crucifijo, y no sabemos cómo llegó una virgen. Estaba por allá en un hueco del espejo alrededor, ahí estaba y terminó en el piso y no se rompió, y era de porcelana. Cuando yo entré, lo primero que vi fue como si la Virgen la hubiera estado cuidando todo ese tiempo. Y yo lo primero que les pregunté a ellos fue, ¿ustedes le pusieron? Y me dijeron, no, así como la ves la encontramos. Ella falleció 3 días antes, un miércoles, y Miguel cumpleaños ese sábado. Y el día antes estaba enterrando a mi mami, o sea, ese viernes, y al día siguiente estaba celebrando el cumpleaños de Miguel. O sea, la muerte existe. Es real, a veces no nos damos cuenta de que eso va a venir para todos, es como continuar el camino de la vida para los que quedamos acá. Y él me dijo, mamá, después de la muerte continúa la vida. Cogió el calendario y escribió así en su letra. Entonces esa frase es la que a mí también me ha tenido como wow, o sea, como que sí, es como ese impulsito y la sabiduría de él es la que pues aparte que me sorprende, es la que me alienta a seguir. Uno no sabe nunca cuándo va a llegar el día que uno muera o fallezca. Entonces disfrutar el tiempo que se pueda. Bienvenidos. Este es un capítulo más de La Guía Viene del Cielo. Hoy con Diana y con Miguel. Una familia llena de luz, llena de amor, que vienen a honrar a una mamá en el cielo y a una gran abuela también en el cielo. Primero, pues te doy la bienvenida, Miguel. Eres Muchas gracias. Un ser absolutamente lleno de magia. Es como si hubiera en ti un alma vieja metida en un cuerpito así de pequeño. Eres un ser lleno de luz y lleno de vida. Y sé que tu abuela está muy feliz desde el momento en que llegaste a la familia. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo viviste tú ese proceso con la abuelita? No, pues eso fue muy duro, pues porque yo llegué al colegio y yo dije, bueno, no abren la puerta, porque yo estaba con mi tía, no abrían la puerta. Hicimos de todo, llamamos y no abrían, hasta tiramos piedras por la ventana, pero no. Entonces, pues a mi abuelito se le había quedado el teléfono en la casa, porque hay 2 casas, la de mi abuelita y la de mi abuelita. Fue a la casa y justamente el novio de mi mamá iba a dejarle una cosa a mi mamá y pues se encontraron y pues comentaron, cogieron el celular y fueron con una escalera, subieron hasta el vidrio, rompieron como un vidrio chiquito arriba del vidrio. En la ventana del segundo piso. Y luego abrieron y pues entraron. Después mi tía subió. Me abrieron por la parte de abajo y yo salí corriendo. Escuché a mi tía como muy alterada y yo salí corriendo pues para el cuarto porque yo dije, ay, le están haciendo algo. Pero no, ella ya había fallecido. Bueno, Diana, ¿cómo fue para ti? Porque una mamá, además artista, ¿no? Porque una señora que tomaba una tela y hacía cosas majestuosas, ¿no? O así sea un pequeño bordado. Creo que ella siempre tuvo como esa magia en sus manos. Y de ahí poder dejarles a ustedes tal vez un legado, la mamá, la abuela, la esposa. Sí, pues sí, mi mamita era modista de alta costura y desde pequeñita siempre nos cosió a todos. Y fue muy curioso porque al único que dijo ella antes de fallecer era como, al único que no le echó una costura es a Miguel. Y ella le iba a hacer una capa de Harry Potter porque justo el año pasado él quería disfrazarse de Harry Potter. Y solo alcanzó a dejar la tela. Entonces mi hermana fue quien tomó la tela y convirtió la tela en una capa para Harry Potter. Y ahí viene como ese legado que ella nos dejó también. Y bueno, muchos otros como ser responsables y sobre todo estar pendiente
de Miguel. El niño que llega a transformar la vida de todos esos adultos, ¿cierto? Que tú llegaste a transformar la vida no solo de tu mamita, de tu papá, sino de abuelos, familia. Y a mí ella me dejó un legado que fue siempre confiar en Dios y en la Virgen María. Así sea el momento más lúgubre, más oscuro, siempre confía en ellos porque ellos nunca te van a dejar. Y es así. Ellos son los que nos sostienen desde el cielo y nos ayudan y nos permiten a seguir aquí en la tierra cuando nuestros seres queridos, en este caso tu abuelita, fue llamada al lugar del cielo. ¿Cómo te imaginas a tu abuela hoy? Como feliz, contenta y como diciendo yo los protejo. Yo estoy acá. Y así la has sentido. Sí. Hace rato me hablabas de unas señales que tú has hecho con tu abuela y que te pregunté cómo ha pasado. Si alguien te lo enseñó, tú así lo sentiste. Esa es la señal que tú tienes con tu abuela, ¿nos cuentas? Pues yo lo sentí porque yo dije es una mariposa blanca porque casi no se ven casi ninguna mariposa. Entonces, pues la primera vez que vi una mariposa, que yo dije fue mi abuelita, estaba jugando fútbol y entonces me pasó al lado, como de la cara y siguió derecho, como diciendo, vaya con todo y meta gol. Y yo así lo hice. Y fue gol. Y eso lo sentiste como en tu corazón, esa fuerza. Sí, como mi abuelita diciéndome, aquí estoy. Y Dios como que me dijo, mira a tu abuelita. Bueno, ¿cómo han hablado ustedes o cómo han trabajado el duelo? Porque ante tanta conciencia, creo que aquí ustedes tienen un maestro. Sí, de por sí él ha sido como el que nos da ese empujón de mi abuelita nos enseñó tal cosa, mi abuelita, y fue curioso porque mi mami falleció 3 días antes de que él cumpliera años. Cuéntanos esa historia, Diana, por favor. Sí, ella falleció 3 días antes, un miércoles, y Miguel cumpleaños ese sábado. Yo ya había organizado para que él celebrara su cumpleaños con sus amigos del colegio, y el día antes estaba enterrando a mi mami, o sea, ese viernes, y al día siguiente estaba celebrando el cumpleaños de Miguel. Entonces fue como un mensaje de vida, como, o sea, la muerte existe, es real. A veces no nos damos cuenta de que eso va a venir para todos, pero también es como continuar el camino de la vida para los que quedamos acá. Entonces fue como ese mensaje y que mi hijo me enseñó, como te has dado cuenta, es muy sabio, es ese empujón que nos ha dado en la familia. Y él me dijo, mamá, después de la muerte continúa la vida. Y esa ha sido como la frase que he podido entender para seguir avanzando. Porque sí, después de la muerte continúa la vida. Y así es. Y continúa la vida a su manera, porque después de, claro, este golpe tan duro de perder a esa mujer, pues que te acompañó, te guió, te acompañó y te ayudó a criar también a ese hijo y ese nieto tan bello. Viene un tema también complejo en tu vida, que es también una pérdida que uno, dentro de un duelo tan importante, pues es una pérdida significativa. ¿Qué pasó ahí? Sí, y fueron 2 pérdidas seguidas. Y a los 2 meses me terminan mi contrato de trabajo. Ya iba a cumplir casi 12 años en una multinacional y fue, o sea, puedo decir que no duele tanto como haber perdido a mi mami. Pero sí fue como un duelo que no te esperas, como wow, ¿y aquí qué? ¿Por qué está pasando esto? 2 duelos tan seguidos. Entonces creo que ahí es también como las pruebas de la vida para ver qué tanta fe uno también tiene y cómo solventar y salir de ahí para poder seguir en el camino de la vida para los que todavía estamos en este camino. ¿Y cómo fue esa fuerza?
Sé que una fuerza y una motivación, creo que la más importante se llama Miguel. Sí. ¿Y qué otras posibilidades viste? Porque claro que el duelo eh, te hace muchas veces como arrugar el corazoncito, pero en este camino, siendo la mamá de un niño, claro, sin la mamá que te lo ayudaba a ver y sin ese trabajo, ¿qué hizo que tomaras decisiones tan importantes como, no sé, no me dejo abatir, vamos a seguir, qué voy a hacer? Yo siento que también fue el ejemplo de mi mami, porque ella también, cuando yo era niña, pues también hubo ciertas caídas y ver cómo ella se iba levantando y como dijo Miguel hace un rato, ella nos enseñó a tener mucha fe. De por sí cuando ella fallece y cuando yo llego del trabajo, porque yo me enteré estando fue en el trabajo, que Miguel me deja una nota de voz muy angustiada, mami, mi abuelita se cayó y yo estaba en una reunión, tuve que salir y llamar y fue como preguntar al niño, hijo, llamen una ambulancia, hagan algo, me pasa a mi novio me dice, ni siquiera me dice, yo le pregunto, ¿ya llama una ambulancia? Y él, ajá, y yo, ok, mi mami tiene signos vitales, y automáticamente concluí que ella había fallecido. Pero ese era mi panorama. Cuando yo llego, salgo de la oficina, yo trabajaba en el norte de Bogotá y vivo al otro lado de Bogotá. Y fue muy curioso porque me acuerdo que el conductor del transporte que me llevó me dijo, uy, señora Diana, son casi 2 horas de aquí a allá. Y no sé, él cambió una ruta totalmente diferente. Yo dije, no, vamos a llegar muy tarde. Cuando llegamos nos gastamos solamente 50 minutos. Para mí eso fue como wow. Y me acuerdo que él me dijo, yo no he pasado por un duelo de esos, pero lo que te puedo decir es, respira profundo, báñate la cara y toma fuerzas para lo que tengas que hacer. Y le seguí el consejo, era un muchacho jovencito. Llegué, me bañé la cara, tomé fuerzas y mi sorpresa, y Miguel me dice como buen sabio, mami, la escena que vas a ver ahorita te va a impactar mucho. Pero tómalo con calma y tranquilidad porque la abuelita está bien. Y cuando él me dice eso, o sea, no sé con qué voy a encontrar. Cuando entro, Esperanza, mi mami, ella le dio un paro cardíaco fulminante y ella queda acostadita al lado de su cama con sus manitas como si estuviera orando. Pero lo más impactante es que ella alcanzó a coger su cuadro del Divino Niño, un crucifijo, y no sabemos cómo llegó una virgen. Fue una virgen que yo le regalé a ella, que es la patrona de Panamá. Que estaba por allá en el mueble. espejo, ahí en un hueco del espejo alrededor, ahí estaba y terminó en el piso y no se rompió. Y era de porcelana. Y estaba o sea, al lado de la cabecita de ella arriba, y cuando yo entré lo primero que vi fue como si la Virgen la hubiera estado cuidando todo ese tiempo. Porque lo que nos dijo el doctor fue que ella falleció como al mediodía, pero solo hasta las 3 nos enteramos. Entonces fue como, wow, cuando entro y veo a mi mami y veo la Virgencita. Y yo lo primero que les pregunté a ellos fue, ¿ustedes le pusieron? Y me dijeron, no, así como la ves la encontramos. Entonces, hasta el último momento de su respiro, nos dio ese ejemplo de fe y confianza, y eso es lo que he usado y con lo que me he mantenido de pie, en tener como esa fe, esa certeza de que todo esto que está pasando, el haber quedado sin trabajo, es porque Dios tiene algo dispuesto para mí, y hasta ahorita estoy empezando a entender por qué está pasando todo eso. Y una de las respuestas es estar más tiempo también con mi hijo. He estado más presente para él, pues porque un trabajo, una labor en un mundo corporativo le toma a uno más tiempo. Entonces, después de casi 20 años de trabajo, me di el permiso de descansar. Eso fue en agosto. Tomé mi pequeño break hasta diciembre. Dije, me voy a dedicar a mi hijo, a participar en sus actividades, a estar con él. Y en enero ya empecé a buscar otro camino y a sentir como el llamado de mi alma también, a entregar otros mensajes, ya no por el mundo corporativo, sino ya a través de lo que mi alma me está pidiendo que siga como rumbo. ¿Y cómo ha sido esa transformación? Porque
claro que acá hay un mensaje muy bello para tanta gente que te está viendo en este momento, tantas hijas y hijos también, que se me fue mi mamá o se fue mi papá y se me acabó la vida. Pero creo que tu mamá, y con esa fe y con ese amor, te ha dado esa fuerza para decir, escucha tu alma. Sí, a mí me pasó algo muy curioso porque cuando llega el coche fúnebre y se la lleva a ella, yo no había podido llorar, o sea, de por sí me costó mucho porque yo estaba como concentrada en todo el proceso administrativo y de pronto este también es un mensaje para las personas que tienen que tomar esas decisiones de el cofre para mi ser querido, qué canciones, en qué iglesia, que ese fue otro tema también porque en la iglesia ella era muy creyente del Divino Niño Jesús en el 20 de julio y allá es muy difícil conseguir espacio. Y me acuerdo que le dije a la niña de la funeraria, le dije, los milagros existen. O sea, mi mamá acaba de fallecer, pero yo le dije a ella, los milagros existen. Y ella me dijo, déjame miro qué puedo hacer. Y como a las 2 horas me llama, pero feliz, me dice, señora Diana, hay un espacio para su mamá mañana en la iglesia del 20 de julio al mediodía. Y yo, wow. Y yo le dije, ¿ves que los milagros existen? Y allá fue sus exequias. Es importante porque sí es un poco duro esa parte administrativa. Claro. Y como que uno se enfoca en eso y se le olvida el llorar, el sentir, el vivir el dolor. Entonces esa parte para mí fue muy fuerte. Pero lo que más me ha ayudado a levantar es que ese día cuando el coche fúnebre se la lleva a ella para allá arreglarla y todo, es más, escoger su muda, su prenda, me acuerdo que yo dije, wow, ¿y ahora? Y le dije a mi hermana que le ponemos y ella la respuesta que me dio fue, usted tiene buen gusto y usted sabe que mi mamá hubiera preferido que estuviera escogido la ropa. Y mi novio me dijo, imagínate que ella se va a una fiesta grande, a un encuentro con Dios. ¿Qué crees que ella se hubiera puesto? Y entonces me acuerdo que abrí el celular y le dije, mami, ¿cómo quieres que te vista? Y abro el celular y me encuentro con una foto familiar donde estamos celebrándole los 15 años a mi sobrina. Estamos en San Andrés y ella se había cosido, como sabes, ella es modista, y ella misma se había cosido una blusita súper bonita, con brillantes. Muy elegante. Sí, color, como color mar, o sea, muy lindo. Y ahí dije, es esto lo que ella quiere ponerse. Y después de que entregó la muda de ropa, la llevan a ella, me acuesto en su cama a llorar. Pero como a los 3 minutos, sentí como un alivio, un descanso. Yo digo que era el Espíritu Santo. Y escucho la voz de mi mami aquí en este oído, en el oído izquierdo, diciéndome, mija, todo va a estar bien. Me lo repitió 3 veces. Y en ese momento eran las 3 de la mañana cuando escucho cantar un pájaro. Y yo decía, pero un pájaro a las 3 de la mañana no canta. Mi novio y mi papá habían dejado abierta la ventana de la casa y sentí como si ella me estuviera diciendo, ojo, la ventana quedó abierta, se puede entrar alguien. Y abro y empiezo a mirar. No, yo no veía el pájaro. Al frente de la casa de mi mami como un árbol, pero no lo veía. Y esa frase es la que a mí me ha levantado todos los días. El confiar en esa frase que ella me dejó, mija, todo va a estar bien. Y cuando siento que me va a caer o derrumbar, vuelvo a escuchar su voz. Eso es algo que deberíamos recordarnos más a menudo. Todo va a estar bien. Así no le damos cabida a sus pensamientos catastróficos que nos hacen ver como las cosas como si vinieran mal, sino darle un poquito más de esperanza a la vida, ¿verdad? Sí, así es. Miguel, te pregunto, ¿para ti qué es el duelo? ¿Alguien te ha hablado del duelo? Pues sí he oído esa palabra, pero como que a veces no la entiendo, pero para mí es como cuando una persona se va de este plano terrenal y se va con Dios. Uh-huh. Y que toca como que uno, ¿cómo decirlo así? Como
sobrevivir sin esa persona y seguir adelante. ¿Y eso es lo que tú has hecho? Sí, ¿Y le has sembrado ese mensaje a tu mamita en el corazón de seguir adelante? ¿Y sientes que esa palabra duelo también nos permite honrar a nuestros seres queridos? sí. ¿Cómo honras a tu abuela? Yo la honro a veces sacándome buena nota. También la honro metiendo goles, con muchas cosas, orando. Y ¿Qué le hablas a tu abuela cuando le quieres hablar? ¿Qué le dices? le digo que la extraño mucho, que me gustaría que ella estuviera conmigo porque pues ella era la que me protegía a veces en discusiones que me echan a mí. Entonces, en la familia, ella era la que me decía que me alentara. Y yo le digo, abuelita, me esfuerzas. Bueno, es que son palabras de un gran sabio. Yo digo que si hay alguien que nos enseña a elaborar los duelos y a ver la muerte desde otro lugar, son los niños. Porque no tienen tanta angustia, tantos apegos, tantos pensamientos, sino creo que tú, Miguel, eres un puentecito tan bello entre tu mamá, tu familia, tu abuelo, todos aquí y tu abuela, y eso es algo muy lindo. ¿Cómo se sienten esas palabras de tu hijo? Casi como tener ese coach, esa guía Sí. en casa. Oh, pues primero no me esperaba la madurez con la que él tomó el tema. Claro, él ha tenido sus momentos donde me dice, mami, extraño a mi abuelita porque tú me regañas a veces y me corriges. Y mi abuelita pues salía Y la a abuela es defender más como buena consentidora. Es que los abuelos son De vez así en como este cuando. muñequito, como Es que de vez ese en amor, ¿quieres cuando. abrazar a Bella? Pues de vez en cuando, porque a veces, no sé, por ejemplo, no le hacía caso y ella a veces subía un poco el tono de voz, mi abuelita, pero la mayoría de veces siempre ella me protegía, era la que me decía, no te dejes, no te dejes. y también extraña la comida de la abuelita mucho. Entonces, en esa parte sí me ha costado a mí llegar al sazón de ella, pero ahí eso ha sido también parte como de esta experiencia también, ¿no? Como de que Miguel me haga entender, uno, pues que mi mamá es mi mamá y yo soy yo también. Claro. Y no debo ir a ocupar como el lugar de hacer lo que ella venía haciendo, porque sí sentí un momento en que sentía que tenía que hacer lo que ella hacía y me estaba como ahogando. Pero la madurez de Miguel es el que me dice, mamá, tranquila, respira. Y digamos que yo he venido también haciendo como un trabajo de desarrollo personal, que a veces mi mamita no estaba de acuerdo con eso, pero sentí que ahorita eso me ayudó también a soportar y parte de eso, antes de que ella falleciera, pues se lo he venido transmitiendo también a mí. Y ha sido curioso porque él es el que me acuerda todas esas herramientas, me da las palabras de fortaleza, me dice, mamá, respira, tú me has enseñado esto, ponemos música para Dios también. Entonces, como que esas palabras que él tiene y especialmente el mensaje que me entregó porque él escribió en el calendario. Ella fallece el 4 de junio y el cumpleaños a los 3 días. Y él escribió desde el 4 a ese sábado, después de la muerte continúa la vida. Cogió el calendario y escribió así en su letra. Entonces esa frase es la que a mí también me ha tenido como wow, o sea, como que sí, es como ese impulsito y la sabiduría de él es la que pues aparte que me sorprende, es la que me alienta a seguir. Miguel, ¿qué le dirías a todos esos niños que en este momento están despidiendo a sus abuelitos? Al cielo, al hogar, donde tú sabes que está la Virgen, Jesús, millones de ángeles, más seres queridos esperándolos. Yo les diría que confíen en Dios,
y que todo va a salir bien y que sigan adelante y no paren sus estudios o lo que estén haciendo, que continúen adelante. ¿Y cómo les dirías que los honren? Darles unos tips, unas ideas. Pues que los honraran con lo que más les gustara a ellos, no sé. Si ellos decían, ay, si te sacas buena nota, te voy a mandar plata para el colegio, no sé. Y pues que honren sacándose buenas notas, que digan, esto es por mi abuelito o abuelita. Uh-huh. ¿Y siendo felices? Sí. Porque tú elegiste y decidiste seguir adelante con tu cumpleaños 3 días después de que la abuelita partió al cielo. ¿Cómo fue esa celebración? ¿La sentiste ahí? La sentí porque justamente ese día me puse un rosario que ella utilizaba en las noches para dormir. Entonces yo misma tomé la iniciativa, cogí y me lo puse para ese día y yo dije, Dios, dame las fuerzas que necesito porque las mías no puedo. Y ese día la pasé muy bueno. ¿Celebraste con tus amigos? ¿Cuántos años cumplías? Cumplía 9. 9 años. Yo te cuento que también perdí a mi abuelita, con quien yo vivía, a los 10 años. Justamente este año cumplo 10 años. Ya se va a llegar esos 10 años y es una fecha y es una abuela que siempre la vas a llevar ahí tatuadita en tu corazón. Sí. Qué hermoso. Y hoy, ¿cómo ves al abuelo? Porque el abuelo también está viviendo su duelo, ¿cierto? Lo veo como con esa cara de, sí, estoy bien. Pero yo siento como que en el fondo que le falta como algo, como que necesita como ese apoyo, pero él dice, no, estoy bien. Y yo siento que necesita apoyo. Claro, porque a veces los grandes elegimos hacernos los fuertes y ponernos como corazas, ¿cierto? Uh-huh. Pero como todos hemos sido niños, todos podemos entender, y tú sí que puedes hoy decirnos que a veces los grandes no podemos disimular, ¿cierto? Y que los niños todo el tiempo nos están observando. Y también está bien, porque eso también te permite a ti estar en un lugar donde respetas al abuelito, a lo que estás sintiendo, y aunque no puedes hacer mucho, haces lo suficiente para que él sonría, ¿cierto? Sí. ¿Y qué compartes con tu abuelo hoy en día? Hoy comparto, a veces le traemos como la comida allá y comemos con él la comida, porque en la casa de mi abuelito son 2 apartamentos y pues un parqueadero. Y entonces en el apartamento de él vamos y comemos. Y ahí haces mucho por tu abuelo. ¿Sientes que lo apoyas también? Lo apoyo también. También a veces él es como muy chistoso y entonces yo a veces le saco chiste a esos chistes. Eso es como una manera de compartir chistes. Ok, está muy bien. ¿Cuáles son esos proyectos que siguen de aquí para adelante con una mamá resiliente? Bueno, pues ahorita con todo esto que pasó me di el permiso como de entender realmente lo que yo quiero, y como uno de mis mayores puntos es tener como esa flexibilidad en mi tiempo. Entonces he decidido emprender inicialmente todo un trabajo en remoto, pero también he decidido empezar a hacer el diplomado de tanatología. Y bueno, la vida me puso a ti acá en el camino y siento que ese llamado justamente en Semana Santa, yo estaba como, ¿será que sí es el camino? Pues porque yo de profesión soy contadora pública y pues es un salto de aquí al otro lado, un salto cuántico gigantesco.
Pero me pasó algo curioso también y fue que justamente una de las personas con las que estoy emprendiendo todo el tema de trabajo remoto me dijo, Diana, ¿te puedo hacer una llamada? Era un tema totalmente diferente. Y ese día yo le comenté, le dije, no, yo estoy a largo plazo porque mi proyecto pues va como a un año, año y medio para llegar a la certificación con Gaby. Y fue curioso porque también le entregué un mensaje a ella del papá. Y yo decía, no, yo estoy, o sea, a ratos pienso que estoy como que no, esto no es cierto. Pero sentí que cuando mi mami me habló ese día en la madrugada, fue como el primer aviso de decirme, sí, Diana, tú puedes hacer también este trabajo. Tú también puedes ayudar almas, ayudar personas a sanar y ayudarles a dirigir el duelo. Y me he dado cuenta que yo he pasado por varios duelos. Yo pasé por un divorcio, la pérdida de mi mamá, también la pérdida de mi abuelo. Justamente hay un amigo de la familia que falleció hace 2 meses, que era muy cercano a nosotros y a Miguel lo adoraba. Entonces él también como que fue una muerte así repentina. La diferencia de él fue que él sí tuvo un cáncer y como que le permitió, porque yo le decía a los hijos, por lo menos tuvieron como ese permiso de compartir y de cerrar como un ciclo, de escuchar como él quería que hicieran todo. En cambio el de nosotros fue ¡pum!, impactante. Entonces como que ver todos estos duelos por los que uno empieza a pasar en el camino de la vida, y por eso te decía que hasta ahora estoy sintiendo el verdadero llamado de mi alma, que es poder también ayudar a las personas a sanar. Digamos que ya el Espíritu me entregó como el mensaje es a sanar las almas rotas y corazones quebrantados. Y todos tenemos esa habilidad, eso no es como de unos pocos. Y mira que es muy importante que uno pueda reconocer eso en el duelo. Muchos pacientes me dicen, Esperanza, he tenido como ese acercamiento, y eso es lo lindo, de poder tener una guía en el cielo, y no es que un mensaje pueda sanar tu duelo, porque realmente es un proceso, y claro que para poder acompañar a una persona en duelo, pues hay que formarse. No es solamente un mensaje, porque el mensaje es muy lindo y muy hermoso, y muchas veces te puede movilizar a hacer algo muy importante, pero no va a ser el proceso. Sí, y además que es muy delicado porque es tocar las fibras más íntimas de la persona. Entonces sí sé que tiene, o sea, hay una responsabilidad grande ahí detrás, pero como que estaba dejando de prestar atención a ese llamado y dije, no, tengo que seguir con mi trabajo remoto, debo hacer esto me da la flexibilidad. Y justo ahorita estoy ya con trabajo remoto con mi mentora, que ella trabaja todo el tema de la voz, y eso también me ha ayudado un poco a desbloquear todo esto, pero también a entender que debo seguir ese camino, ese llamado. Mira, hay algo muy lindo, y te hago esta pregunta. ¿Qué se siente a través del duelo tener la posibilidad de encontrarte a ti? Uy, wow, es una pregunta que me hago y que se ríe. Es entender que tenemos una vida. O sea, que solo tenemos esta vida para ser nosotros mismos. Para ya no seguir prestándole atención al que dirán, o a que me miren, o que van a pensar si hago esta publicación, o si la foto no salí linda, o si salí bonita, o todo lo que ahora se vive en redes sociales, que las personas pues tratan como de mostrar como esa perfección, pero encontrarse uno mismo es eso, empezar a ser uno, ser natural y mostrar que somos débiles, vulnerables, que pasamos por duelos, que hay lágrimas, que hay momentos de oscuridad donde uno se encierra en su habitación a llorar. De por sí, Miga ha sido testigo de las lágrimas que no pude derramar en el entierro de mi mami. Claro, yo estaba como pasmada
y solo como hasta octubre, puedo decir, logré empezar a llorar. Logré empezar a sacar y a gestionar como ese dolor a través de las lágrimas. Y ahí empecé a darme cuenta que uno es muy vulnerable y que no está mal. No está mal encontrarse uno mismo, no está mal mostrar esa sensibilidad, porque siento que el duelo muestra eso. Y en el día de las exequias de mi mami yo sentía eso, sentía como una fragilidad, como que te estás roto, estás vuelto nada. Sientes el acompañamiento de la gente, pero a la vez como que quisieras que te alzaran y te llevaran pues del dolor tan fuerte. Pero también eso te permite ver cómo uno mismo tiene esas herramientas para levantarse. Entonces, creo que es como a sincerarnos con nosotros mismos también. Que quiero entender por qué está pasando las cosas, aceptar también, porque es un proceso complicado. O sea, al comienzo como que yo decía, no, mi mamá no se pudo haber ido. Pero después dije, bueno, y mi mentora de voz también me decía algo muy lindo, y es cuando un ser querido se va, es el amor más grande que ellos nos pueden mostrar a nosotros. Y yo le decía, ya, pero ¿por qué? Si duele. Y ella me decía, porque cuando ellos se van, tú te permites desarrollarte a ti mismo y encontrar esas habilidades que antes sabías que las tenías, pero no las habías sacado como a flote. Y es lo que ha pasado ahora. O sea, cuando yo me miro y yo digo, wow, yo aprendí esto, sé esto. Cuando una persona se acerca y me hace una pequeña consulta de contabilidad de impuestos y lo digo, y yo digo, ¿yo a qué horas aprendí esto? Wow, sí, todo es muy importante en la vida. Y fuiste una parte de tu vida una contadora y está perfecto. Pero esa versión de mamá que tienes ahora, ¿te gusta más? Sí, porque ella pasa más tiempo conmigo, ya juega más conmigo, ya dice, bueno, ¿qué te toca hacer de tareas? Y yo le digo esto, cuadramos y yo me pongo a hacer mis tareas mientras ella hace reuniones desde la casa. A veces tenemos días de mamá e hijo. Cuéntame, ¿cómo son esos días de mamá e hijo? Pues sí, yo siento que muchos niños pierden muchos tiempos con sus mamás, que por el trabajo, que tuvo una reunión, que le tocó salir. Y yo digo, así sea una vez al año, disfrútenlo lo que más puedan ese día. Que les lleva, no sé, así sea solo comer helado y se van a la casa, disfrútenlo. Porque la mamá no está materialmente siempre ahí. Así es. Y es muy importante también porque a veces nos perdemos en la tecnología, en el teléfono. Sí. Entonces vemos que estamos presentes pero ausentes, ¿cierto? Y no hay una cosa más rica que poder jugar, no sé, ¿qué juegas tú? ¿Qué jugaba tu abuela? ¿A ellos les gustaba el parqués? ¿O no? Sí, sí les gustaba. Y mucho. También. ¿Y aprendiste a jugar parques con tu abuela? Sí, también le gustaba mucho la estrella china. Muy inteligente, ¿cierto? Así como tú. Sí. Qué lindo. Bueno, Miguel, me encantaría, porque como este es un espacio también que podemos compartir con muchos niños y a través de las películas podemos aprender del duelo. Mira, aquí por ejemplo tenemos a la mamá Coco, a la abuela Coco. Sí. ¿Viste Coco? ¿Qué te enseñó Coco en tu duelo? Que uno siga con sus sueños así se le caiga como si se le hubiera caído el mundo encima. Seguir con los sueños así hayan fallecido personas, así todos estén en contra tuya, sigue. Porque es tu sueño, porque hay que escuchar al corazón, porque a veces sabemos muchas más cosas, nuestra alma sabe muchas más cosas y a veces no nos permitimos hacerle caso. ¿Hay otra película que nos quieras recomendar? Que tú digas, wow, esto sí que habla del duelo.
Mm. Uy, ¿Te gusta El Rey León, por ejemplo? sí. Esta película habla de la pérdida del papá. Ujú. Pues para mí de esa película como la enseñanza es como sigue adelante, persiste y persiste hasta que logres lo que consigues. Porque así el papá de Simba ya falleció, pues el tío le dijo vete y le hizo sentir mal, pero a pesar de eso, pues los amigos de él le dijeron sigue adelante y él sigue adelante hasta conseguir lo que quería. Hakuna Matata, ¿verdad? Sí. Se puede vivir mejor. Sí. ¿Crees que sí? Bueno. Yo me quedo pues atónita porque yo no creo que haya un maestro más grande, ni siquiera con esos maestros que con todo el respeto con los que me he formado y con los que suelo seguir y de los que sigo aprendiendo. Yo creo que hoy vino un pequeño gran maestro a recordarnos que la vida sigue y que sí se puede seguir mejor y que todo va a estar bien. Sí. Que ellos están bien en el cielo. Mira que me pasó algo curioso el día que me despidieron. Yo tengo otra hermana que vive en el extranjero y ella pues obviamente llegó unos días después a Colombia. Y ese día me acuerdo que llegué y le dije, o sea, ella me dijo, ¿por qué estás temprano? Y yo ya le había contado que no venía tan cómoda en el trabajo y que no sentía como que estuviera armonizado todo. Y cuando me dice, no me diga, y yo sí. Y fue bonito porque ella por la noche llegó con una caja y le puso cinta de enmascarar, una tortica para todos y me puso también un mensaje como esta no es como una caída de por vida, sino vas a estar bien. Y me acuerdo que nos sentamos en el sofá de mi casa y a mí me habían recomendado una película que es Nonas, abuelas en italiano. Y yo ya les había dicho a ellos, yo quiero ver Nonas y todos, no me siento. Pero ese día mi hermana llevó la torta, nos sentamos todos en el sofá de mi casa y yo les dije, si quieren, los que quieran ver la película, cuando me di cuenta todos ahí y nos vimos esa película y fue un mensaje tan bonito como él honra a su abuela con lo de la cocina. Y es lo que yo veo a través también de mi hijo, él como honra a mi mami a través de la oración, de la fe, de la certeza de saber, o sea, cuando él me dice, mamá, pero ya está bien, nosotros tenemos que seguir adelante por nuestros sueños, por nuestras cosas. Y ese día fue tan bonito porque a pesar de que en la mañana me habían dicho no más, me acuerdo que ese día también iba a ir a donar mi cabello porque yo me dejé crecer el cabello, era la primera vez que lo donaba y fue como tener ese espacio de salir, ir a donar el cabello, almorcé con mi novio en un restaurante especial que él me invitó, llegué a la casa y ese compartir, yo por la noche decía, wow, Dios. Un renacer. Sí, pero sentía a mi mami cada momento ahí, o sea, desde que salí del edificio, después de que ya entregué las cosas y demás, y cuando se abre la puerta del edificio y siento ese aire, sentí como que mi mami me dijo, es momento de que vuele, o sea, es su momento, y lo estoy empezando a entender, pero sí fue... ¿Y qué le agradeces a esa Diana contadora? Porque a esa Diana contadora de la que tal vez ese día te despediste, ¿qué le agradeces hoy? Hoy le agradezco, uno, la resiliencia, porque pues en esta última empresa fueron casi 12 años, pero realmente fueron casi 20 años en el mundo corporativo en grandes multinacionales y fue como la manera de aprender, o sea, todo lo que llegaba para aprender y hoy me estoy dando cuenta que me gusta aprender, me gusta estudiar. Entonces todo eso se lo agradezco, el entregar todo, porque yo trataba de hacerlo mejor en el trabajo, en la labor, en lo que me pidieran. Y también a veces me permitía algunos compañeros
que hasta en portugués lo llegase, porque eso fue algo que también agradezco del mundo corporativo. Aprendí a hablar el portugués, a entenderlo. No lo escribo, pero lo entiendo y lo hablo. Y llegué a decirle, a darle fuerza a esas personas en el mundo corporativo: vamos a estar bien, el proyecto va a salir, como esa resiliencia, ese apoyo, esa guía, más toda la estructura que aprendí de manejar herramientas y todo eso. Ahorita estoy sorprendida porque es lo que estoy aplicando, pero más que todo lo que le agradezco a Diana, a la Diana contadora, es que mi mami fue la que un día me dijo: mija, estudie contaduría porque eso le va a traer bienestar a usted. Y nunca como desistí, como que siempre hice ese llamado de cumplir, de cumplir, de cumplir y de aprender más que todo. Y ahí también algo que mi mami nos enseñó fue ser muy responsables. A Miguel también le decía, yo les enseñé a su mamá, a sus tías, a ser muy responsables con sus cosas, con sus tareas. Entonces yo trataba de cumplir lo que más podía en mi trabajo, en entregar todo y más que todo el aprender. Yo siento que eso es lo que más le agradezco, porque lo hacía, algunas veces lo hacía porque mi profesión me exigía mantenerme actualizada, porque soy especialista en impuestos, entonces sí o sí tenía que estar. Entonces, decía una profesora, la muerte es tan fija como pagar impuestos. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, porque es más, a veces hay personas que no saben que tienen que pagar impuestos y así es la muerte. No saben en qué momento nos va a llegar. Uno dice, sí, uno sabe que se va a morir, pero por allá los 100 años, o ni siquiera uno entiende eso. Pero te mueres, pero igual ahí quedas registrado en tal cosa y eso es lo que sigue. Para la familia, no dejas de pagar impuestos. No, sí, de por sí con mi mamita tuvimos que pagar la declaración de renta y yo fui la encargada de hacer esa gestión. Claro, y mira que hay un tema ahí súper importante, porque claro, uno a veces lo toma como, ¿no? Qué risa, pero es un tema vital. ¿Por qué? Porque para el doliente, primero pues, como dices tú, guardé un poquito el duelo, todo lo que siento. ¿Por qué? Porque toca ir a escoger el ataúd. Eso es algo que yo también hice con mi padre, te lo comparto. O sea, vaya, escoja la iglesia, que la capilla, que una cosa, que la otra. Y es como un no parar. Sí, es como que no paras porque quien lo recoge, cómo es, porque mi papi también trasciende en la casa. Entonces es como, ay, bueno, espérate, ¿no? Espérate, y en mi caso, ese espérate era, mi mamá falleció en junio, en agosto me pasa lo de la boda. Claro. Yo había comprado un plan vacacional para octubre, que él estaba de vacaciones para ir con mi mamá. Ese también fue algo muy, muy duro porque fue como, fui con mi hermana, mi papi, él me dijo, no me siento capaz de ir a ese viaje porque es como si estuviera reemplazando a su mamá. Entonces fui con mi hermana y fue un viaje muy tranquilo, muy diferente, pero el mar nos ayudó como a conectar un poco también. Entonces ahí como que un pequeño respiro, pero mi hermana tuvo un accidente en el pie y decían, Dios, a ver, corra en otro país y atendiéndolo del pie. Cosa tras cosa, y empieza como a moverse de un lado al otro. Pero me gustaría que tomáramos un ratico para que les hicieras un poquito más de conciencia a las personas y a todos. De hecho, yo estoy haciendo conciencia de todo este tema, ¿no? Cómo es que uno, esa parte legal a veces puede ser un gran tema, como una piedra en la rueda, un palo en la rueda, como dicen por ahí. Y justamente, ¿qué pasó? Mientras nosotros estábamos viajando, necesitábamos un poder de mi hermana en el extranjero, porque ¿qué pasa? El juicio de sucesión a veces lo omitimos, por lo que tú dices, porque estamos en el duelo y uno siente como que, pero esta casa le pertenece a mi mamá, yo no quiero como hacer esa posesión porque uno está tan dolido que siente como si los estuviera sacando, echando de la vida. Pero a nivel legal, para la administración de impuestos, sí, ellos entienden, pero ellos dicen hay que cumplir.
Entonces nosotros tuvimos que cumplir eso y fue un proceso donde mientras estábamos viajando, cruzar los dedos para que mi hermana al extranjero me mandara un poder, porque el juicio de sucesión pues lo puede hacer un abogado, pero en este caso, como era solo la declaración de renta, teníamos que los herederos darle un poder a alguno de los herederos o a otra persona. Pues por mi profesión mis hermanas me dieron el poder a mí, pero con el riesgo de que el poder que venía del extranjero viniera perfecto. Si no venía perfecto, porque nosotros llegamos del viaje, el lunes ya había que presentar la declaración. Entonces me fui a la administración tributaria con el poder de mis 2 hermanas, cruzando los dedos que el del extranjero viniera bien, porque si no, pues quedamos por fuera. ¿Y eso qué significa? Pagar sanciones, pagar intereses si hay impuesto a cargo. Entonces ese proceso también fue muy duro, porque sí, yo estaba ahí al frente de la funcionaria diciéndole tengo que actualizar el RUT. Claro, y ahí es gracias a esa Diana que durante 20 años hizo una labor muy importante en una empresa. Sí. Y que bueno, tuviste esa posibilidad. Claro, hay muchas personas que no lo tienen, entonces es muy complicado, pero creo que momentos y espacios como este también nos ayudan a ser un poquito más conscientes de cuántos temas dejamos pendientes. Y he conocido muchas historias, familias donde no le prestan atención al juicio de sucesión, y cuando van a mirar o cuando ya deciden hacer la repartición, lo primero que miran es si declararon y pagaron el impuesto de esos bienes, digámoslo. Claro. Entonces, como entran con ese conflicto del duelo, y bueno, hay familias donde también hay discusiones de esto me corresponde a mí, esto, y creo que ahí también es un tema de sincerarnos y ser conscientes de que realmente le corresponde a cada hijo. Y yo creo que cuando un papá se va o una mamá se va, ellos quieren todo por igual. Y a veces ellos nos educan y nos crían con las herramientas que ellos tuvieron. Y tenemos esas heridas adentro con las que crecemos, pero mi mamá prefirió más a mi hermano, o mi mamá yo la tuve que cuidar, o mi papá lo tuve que cuidar y yo me merezco más. Y fue como ellos nos educaron sin darse cuenta que nos habían creado heridas, y eso hace que en temas legales salga a florecer y duela más. Y no, conocí caso de una familia, 8 años intentando conciliar y no pagaron los impuestos y perdieron la casa, que era la herencia para todos. Entonces eso es el llamado. Ese es el pan de cada día. Bueno, sí. Mi querido Miguel, ¿te gusta mucho que la mamá tenga terapia, vaya a terapia, se trabaje, haga un proceso bonito con una persona que la acompañe, que la escuche, que le ayude a florecer? Sí, eso me gusta porque ella trabaja cosas que ella a veces no sabía, y pues que avance en eso. ¿Y eso hace que la mamá hoy sea un motivo más de orgullo para ti? Siempre. Siempre. Él ama a la mentora con la que estoy ahorita. De por sí él ha tenido sesiones. De hecho, yo tuve una sesión el año pasado con ella. Bueno, muy lindo. ¿Y qué le quisieras decir hoy a tu mamá? Le quisiera decir que siguiera adelante con sus metas y que pase tiempo, lo disfrute, porque uno no sabe nunca cuándo va a llegar el día que uno muera o fallezca. Entonces disfrutar el tiempo que se pueda. ¿Cómo es tu cielo? ¿Cómo es el cielo, Miguel? Pues para mí es azul. ¿Y qué hay allá? Que pues en el reino de Dios hay como un castillo gigante, casi infinito, sí, donde hay puertas donde se quedan los familiares que han fallecido. Y en el centro hay como una casa chiquita pero bonita, y cuando uno entra ahí está Dios, Jesús, la Virgen María y los ángeles siempre custodian. ¡Wow! ¿Ese es un recuerdo que tiene tu alma?
Sí, eso yo me lo imaginé y dije, pues... Así está tu abuela. ¿Y crees que tu abuela hace alguna labor allá? ¿Crees que está vistiendo a los ángeles? Yo creo que sí. Aunque pues me han preguntado eso, pero como ella fue modista, tuvo su misceláneo, entonces pues yo diría que sí, que les hace ropa y obviamente descansa y ¡Wow! nos ve desde el cielo lo que estamos haciendo como ahorita. Bueno, me encanta mucho esa visión que nos acabas de dar del cielo. Y qué lindo que nos vengas a recordar que esta vida es muy bella y que nuestros seres queridos en el cielo siempre van a estar ahí dándonos ese empuje para que goleemos la vida de muchas maneras. ¿Te parece bien? Sí, Un gran mensaje. sí. Miguel, ha sido un gusto y un honor tenerte hoy aquí en este podcast. Muchas gracias. Gracias por venir, Y gracias a a tu todos. abuela y al cielo porque nos permitió esto, gracias a ti, mamita, que nos permitiste hoy venir a conocer semejante sabiduría. Gracias por tu historia. Y te quiero preguntar, ¿cómo es la guía del cielo? Bueno, la guía del cielo es como una paz, una armonía y serenidad en medio del caos, en medio de la angustia, de las lágrimas. Es como permitirnos sentir al Espíritu Santo adentro de nosotros y confiar. Cuando soltamos y confiamos, empieza todo a organizarse y a ordenarse. Y es como sentir que no solo en mi caso que partió mi mamita, sino todos el resto de familiares que ya han partido, que nos sostienen, porque ellos ya estuvieron en este plano terrenal, vivieron sus experiencias y es como decirnos, toma estas herramientas para que continúes tu camino hasta que vuelvas al cielo. Diana, ha sido un gusto y este ha sido un podcast sumamente especial, lleno de luz, lleno de guía, lleno de una paz maravillosa, porque no hay una paz más grande que la que nos pueda traer un niño y no hay sabio más grande que la paz y la inocencia de un niño que nos vino a recordar hoy también cómo es el cielo. Un abrazo celestial para todos. Gracias. Gracias. Gracias.